Licenciados, muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes. Esta es la quinta clase, si no mal recuerdo, licenciados. Este, Vuelvo a repetir, licenciados, sus tareas vayan a subiendo. Hoy voy a calificar tareas. Si tenemos dudas, licenciados, con toda la confianza, mándenme por favor un mensajito para que eh, aclaremos las dudas. En su defecto, igual, si no pueden subir su tarea, avisen, por favor, para que su servidor se comunique con la maestra Rosaneira y podamos ver qué es lo que se puede hacer. Estamos de acuerdo, pero comuníquenlo con anticipación, no ya al final, licenciados. ¿Estamos de acuerdo? Les pido de favor que vayan subiendo sus tareas. Acuérdense, ya nos queda poco y terminamos la materia. Sí, vuelvo a preguntar, ¿están viendo los videos que les dejé? Está interesante. Si tienen dudas, pregunten, por favor, si tienen dudas con la cuestión de los videos. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Déjenme un segundito. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la prueba, ¿sí? Y esto es importante, licenciados, dentro del proceso penal, existe dentro de la prueba. Existen los datos de prueba, medios de prueba y la prueba. ¿Estamos? Creo que les dejé un trabajo para que investigaran qué son los, los medios de prueba, cuáles son los datos de prueba, este, para que le investiguen por qué se les denomina datos de prueba, por qué se les denomina medios de prueba y por qué se les denomina prueba. ¿Estamos? Bueno, prueba documental y material, declaración del acusado. No nos olvidemos que la prueba pericial también puede ser revocada, licenciado. No nos olvidemos que el sistema de justicia adversarial puede tirar la prueba pericial. ¿Estamos? Legalidad de la prueba. ¿Cómo nosotros vamos a ver que la prueba sea legal, licenciados? Dice el artículo 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violentos de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. Estábamos hablando aquella ocasión, la clase pasada, licenciado, sobre la obtención de ciertas pruebas, ¿sí? La inspección de personas y la revisión de personas, perdón, revisión corporal. La revisión corporal, ¿sí? Dijimos que es la obtención de qué? De fluidos corporales, de sangre, muestra de cabello, y todo tiene que ser voluntariamente por el detenido. Pero si no es voluntariamente, yo no lo puedo obligar para que para que le saquemos sangre, para que me aporte un cabello, no lo sé. Vamos a requerir de alguien.
¿De quién va a ser la autorización que le vamos a pedir, licenciado? La autorización, ¿sí? ¿Es de quién? La autorización es del juez, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea legal esa prueba. La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a la disposición de este código. ¿Estamos? Dice el artículo 358, la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate a juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en este código. El tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, iniciando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar el asunto si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. ¿Sí? Entonces dijimos que esas pruebas tienen que ser obtenidas sin que sean actos violatorios de derechos humanos. ¿Estamos, licenciados? Ok, continuamos. Denme un segundo. Vamos a buscar acá la siguiente. Así que, licenciados, denme un segundito de datos de prueba. Prueba. La legalidad de la prueba que tiene que ser este, sin violación de derechos humanos y la elección de la audiencia a juicio. Denme un segundito aquí. Está medios de prueba de negociación. Ahí está. La carga de la prueba para acreditar la existencia del delito, licenciado, si la responsabilidad del imputado corresponde al particular que ejerza la acción penal. Las partes en igualdad procesal podrán aportar todo elemento de prueba que cuenten e interponen los medios de impugnación legalmente que procedan. A ver, licenciados, aquellos que ejerzan acción penal, ¿sí? Tienen la obligación de que ellos tienen la carga de qué? La carga de la prueba. Aquellos que realicen acción penal tienen la carga de la prueba. Cuando yo digo que tienen la carga de la prueba, estoy diciendo, licenciados, estoy diciendo que esa carga de la prueba le corresponde
la persona que realiza la acción penal, demostrar. Por eso se le dice la carga de la prueba, ¿sí? Si yo voy a acusar a alguien, tengo que tener esas pruebas. Los elementos, ¿qué cosa? Los elementos probatorios. Esos elementos probatorios, ¿sí? Que deben de ser suficientes, deben de ser idóneos, deben de ser razonables, de acuerdo al hecho delictivo que estoy presentando. ¿Estamos? Déjenme buscar acá. Se la niegan. Les quiero compartir en qué momento se les denomina datos de prueba, en qué momento se les denomina medios de prueba y en qué momento, ¿sí? Se les llama prueba. Los datos de prueba, licenciados, los datos de prueba son cuando el imputado es presentado ante el juez en la audiencia inicial. Ahí se van a tomar, ¿qué cosa? Los datos de prueba. ¿Por qué se les denomina datos de prueba? Se les denomina datos de prueba porque son los elementos que me conllevan a qué cosa? A demostrar que un delito, ¿sí? A demostrar un delito. Y con esas pruebas vamos en la audiencia intermedia y que se les va a denominar medios de prueba. ¿Por qué se les denomina medios de prueba? ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en proceso de desahogo, ¿sí? De desahogo dentro del juicio. Porque es allí donde esos medios de prueba pueden ser desechados o aceptados por el juez. ¿Sí me explico? Ok. Licenciada Lorena, ¿me escucha? Sí, lo escucho, nada más que estoy tomando nota. Está interesante el tipo de cómo cambia de acuerdo a qué tipo de audiencia es. Claro, gracias, ahorita estoy buscando acá dentro del código nacional, se me fue el articulado, la carga de la prueba, muestra la culpabilidad. Les comentaba, de acuerdo al artículo 130, la carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Es aquella persona que cuando ejerce acción penal, dice el artículo 30, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo que establezca el tipo penal. Efectivamente, aquella persona que ejerce acción legal es el que tiene la carga de la prueba, ¿sí? Que va a probar, pero con los datos de prueba. Déjenme buscar acá en mi código, perdón. Este se me fue el avión, pero vamos, ahorita les digo el articulado. Mm. Ok, creo que es el artículo 259. Dijo 259. Sí, por favor, 259. Ok. Vamos a buscarlo acá. Ay, Dios mío, mi internet está muy mal, no me lo abre ¿Ya lo tiene, Lick? Ya lo anoté. Creo que es el 259. Dame mi código, hijita. Por ahí lo dejé, está lo que imprimí. Aquí está.
Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresadas previstas en este código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este código. Ok, todas las pruebas, si cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito y fueron obtenidos de manera legal. Ahora bien, 259 a las antecedentes de investigación. Aquí está. 261. Esto quería encontrar para con ustedes. Datos de 261. prueba, medios de prueba y Datos de prueba. prueba, medios de prueba y pruebas. Esto era. Porque les dejé una tarea que me tienen que explicar acerca de esto. ¿Sí? No sé si ya la hicieron. Creo que es la última tarea. Dice, el dato de prueba es la referencia al contenido de un documento medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. En ese momento, ¿sí? Yo tengo un dato de prueba en mi audiencia inicial. ¿Por qué es un dato de prueba? Porque todavía no se ha desahogado, perdón, ante el órgano jurisdiccional. Y ese dato de prueba que yo tengo, el juez, ¿sí? Debe de advertir que ese dato de prueba tiene que ser, ¿qué cosa? Idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Por ejemplo, yo, licenciado Osvaldo, agarro un cuchillo y lesiono a una persona, me detienen. ¿Cuál es el dato de prueba que van a presentar ante el Ministerio Público, licenciados? El arma blanca y en dado caso la testimonial de la persona que la haya detenido. Excelente, muy bien. Es el objeto. ¿Es idóneo el objeto punzocortante? Sí. ¿Es pertinente? Sí. ¿Es razonable? Sí. Porque con ello estoy comprobando la lesión que le causé a la persona. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Esos son los datos de prueba. Esos datos que se van a presentar ante la audiencia inicial. Licenciados, vuelvo a repetir, todo juicio es desde el principio tener los elementos necesarios, porque si nosotros no tenemos esos elementos necesarios, esos datos de prueba que yo voy a presentar y que voy a desahogar ante el Ministerio Público pueden ser desechados. ¿Por qué? Porque no es idóneo, porque no es pertinente y porque no es razonable, porque no hay una razón de un hecho delictivo. ¿Ah? De que demuestre de que yo haya participado, ¿ah? En un acto delictivo, licenciados. No lo hay. ¿Se me explicó? Ahora bien, dice, los medios o elementos de prueba, acá está, voy a subrayar esto, los medios de prueba o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. En ese momento se les denomina medios de prueba. Ok, maestro, ¿en qué momento? ¿Dónde me lo dice? Aquí está.
El dato de prueba es cuando no se ha desahogado ante el órgano jurisdiccional. En la audiencia inicial yo tengo el dato de prueba. Ya tengo audiencia inicial. Me vinculan a proceso y ahora sí voy con la audiencia intermedia. En esa audiencia intermedia voy a desahogar, ¿qué cosa? Los medios de prueba. Estos datos de prueba que yo tengo en la audiencia intermedia los voy a desahogar. En el momento que yo estoy desahogando y son aceptados ante el órgano jurisdiccional, se vuelven medios de prueba y que esas pruebas, ¿sí?, me permiten reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas en el presente código, en cada uno de ellos. Ok, esos medios de pruebas me van a llevar a mí a la conclusión, ¿sí?, de que cometí un delito y que esos medios de prueba pueden reconstruir los hechos. Por ejemplo, licenciado Osvaldo le causa una lesión a una persona con un objeto punzocortante y el objeto punzocortante, ¿sí?, es un cuchillo, un arma filosa, y agarra el Ministerio Público, detienen al licenciado Osvaldo, pero en su poder lleva un picayelos. Y el sujeto que fue agredido trae diferentes tipos de cortadas en su anatomía. El dato de prueba que va a utilizar el Ministerio Público y que lo va a desahogar, por ejemplo, en la audiencia inicial aportó con un objeto punzocortante que fue un picayelos que encontraron en sus bolsillos del licenciado Osvaldo, y lo presenta el licenciado Osvaldo ante el Ministerio Público. Pero la víctima presenta cortadas. Ese medio de prueba, ese dato de prueba, que al momento yo lo estoy desahogando aquí en el juicio, va a ser aceptado por el juez. Ese medio de prueba me va a reconstruir los hechos. No, licenciado, se va a nulidad de prueba porque no coincide lo que está presentando en el cuerpo la víctima con el objeto que está usted como Ministerio Público poniendo en la mesa del juzgador. Efectivamente, gracias. No va a coincidir. ¿Por qué no va a coincidir? Porque tengo cortadas y el picayelo pues simplemente son piquetes, vamos a decirlo, vamos a llamarlo así, ¿sí? Ah, no va a coincidir. Entonces, sí puede el Ministerio Público llevar su dato de prueba, pero en el momento, en la audiencia intermedia, los desahoga, se vuelven medios de prueba, pero ese medio de prueba va a ser desechado. ¿Ah? Va a ser desechado totalmente. ¿Por qué? Porque no es idóneo, ¿sí? No es idóneo, no es pertinente, porque no establece un razonamiento de la existencia de un hecho delictivo. Por eso el Ministerio Público, licenciados, si el día de mañana ustedes son fiscales, son ministerios públicos, tienen en su carpeta de investigación que van a hacer, tienen que tener los datos de prueba que sean idóneos, que sean pertinentes para robustecer su carpeta de investigación, para que cuando ustedes desahoguen esos datos de prueba, se vuelvan medios de prueba, porque ya lo desahogaron ante el juez. Ahora bien, ahora vamos con la prueba. Dice así, se denomina prueba a todo conocimiento cierto, probable, sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio
para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos, materia de la acusación. Ok. ¿En qué momento se denomina prueba? Se denomina en el momento de la etapa final, en la etapa de juicio, porque yo ya tengo esas pruebas, ¿ah? Y que esas pruebas en una audiencia fueron desahogadas y sirve al tribunal de enjuiciamiento para llegar a una conclusión, para llegar a una sentencia sobre los hechos de la materia de acusación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, queda entendido esa parte. ¿En qué momento se le denomina prueba? Cuando ya fueron desahogadas ante el órgano jurisdiccional, donde ya fueron aceptadas por el juez, donde diga el juez, estos datos de prueba que presentaron en el momento de desahogarlos se volvieron medios de prueba y fueron aceptados por el juzgador. Y en el momento de dictar la sentencia se les denomina prueba. ¿Por qué? Porque se convirtieron pruebas al momento de ser aceptados por el órgano jurisdiccional y no fueron desechados. Y que estos elementos van a llegar a una conclusión en una sentencia derivado a su acusación. Porque esas pruebas van a ser idóneos, fueron pertinentes y fueron razonables para el hecho delictivo. ¿Sí? Por eso se le denomina datos de prueba, medios de prueba y la prueba. Audiencia inicial, audiencia intermedia y la audiencia de juicio oral. ¿Estamos licenciados? Son las tres fases. ¿Dudas ahí, licenciados? No, listo, No. claro. No, Claro, como el agua del río de Copainala. Excelente. no, no, ahí está sucio, como la laguna de Cuapilla. No, qué bien, la de Copilla. Más con este calor, ¿no? Ay, sí. De veras. Ok. Bueno, entonces creo que es la última tarea que les dejé sobre esto, sobre datos de prueba y medios de prueba y prueba. ¿Sí? Aquí está el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice el artículo 262, derecho a ofrecer medios de prueba. Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos de este código. Todas las partes tienen que tener el derecho a ofrecer medios de prueba. Pero esas pruebas, ¿cómo se van a obtener? Sin violación de derechos humanos. Dice el artículo 263, licenciados. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso, ¿sí? De acuerdo al código. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso. Ninguna prueba, licenciados, ninguna prueba se le puede ofrecer al juez si no cumplió con los requisitos que deben de estar desahogados, ¿dónde? Mediante juicio. ¿Ah? Mediante juicio. Si no, todo elemento probatorio carece de veracidad. ¿Por qué? Porque no han sido esclarecidos ante un juicio. ¿Estamos? Licitud probatoria. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos, reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establezca el presente código. Efectivamente, deberán de ser admitidos y desahogados en el proceso. Dentro del proceso, licenciados, cuando ustedes comienzan su audiencia inicial y se van a la audiencia intermedia, en ese proceso se admite o se desechan las pruebas. ¿Ah? Se admite o se desecha.
Se desechan porque hubo una violación de derechos humanos, se desechan porque la prueba no es idóneo, no es razonable, nada tiene que ver con el asunto que estamos tratando, por eso se tienen que desechar. La nulidad de la prueba se Li- considera prueba ilícita. Licenciado, Dígame, perdón por interrumpir. no dígame. Una preguntita. Eh, en un supuesto de los casos que ya se llevó, se presentó la inicial, la intermedia, y está ya sobre el juicio, ya para que el juez dé su dictamen final, o sea, si sí o no. Llegase a aparecer, ya fuera del término, llegase a aparecer alguna prueba que modifique el juicio o la acusación en contra de la persona, que sea a favor del acusado, ¿hay manera de poder hacer el lapso, de poder exponer ante el juez aún esté fuera ya de términos? No, no se puede. Ya no. No, Se va a ya la no. segunda instancia, entonces. Sí, Tampoco. ya no. Wow. Porque esto es, Ok. lo están viendo como en las películas, ¿no? Ya estamos a juicio y de repente, aquí tengo esta prueba, no, aquí tengo esto. No, no es así. Por eso se tiene que llevar, por eso, acá están las etapas, dentro de las etapas, ¿sí? Ujú. Existen excepciones de ofrecimiento de pruebas, que ahí lo viene el Código Nacional, pero a fuerza tienen que ser deshogadas primeramente en juicio y tienen que ser admitidas. Por ejemplo, Ok. Y hubo un caso, perdón, ajá. hubo un caso, lo que usted me comenta, Lick, que estamos llevando el juicio y luego se le ocurre al Ministerio Público presentar una prueba. Ya estamos en la audiencia intermedia, perdón, en la audiencia de juicio. Ya estamos en la Ujú. audiencia de juicio y se le ocurre presentar una prueba. Y en ese momento se le llamó la atención al Ministerio Público y la defensa dijo, señor juez, esa prueba nunca fue admitida, esa prueba, ¿sí? No se dio a conocer al inicio, así que es desechada totalmente porque no fue deshogada ante juicio. Y órale, y efectivamente, no se puede. No nos olvidemos que la carpeta de O- investigación, perdón, la carpeta de investigación, ajá. licenciados, lo tenemos nosotros también como defensa, lo podemos tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es allí donde yo voy a comenzar a combatir todo lo que el Ministerio Público le puso en la carpeta de investigación. Ahí están sus pruebas, sus datos de prueba, y yo voy a comenzar a tener. Por eso es un juicio de contradicción. ¿Sí? Antes, Ministerio Público, yo tenía mis elementos y son míos. Ahorita no. Si vamos a juicio, a ver, defensa, ¿tuvo acceso a la carpeta de investigación? No, señor juez. Ok, no se lleva a cabo el juicio hasta que la defensa tenga conocimiento de la carpeta de investigación. Solicito que el Ministerio Público tenga bien darme una copia del contenido de la carpeta de investigación, que es allí donde nosotros tenemos el acceso a la carpeta de investigación, tenemos el contenido, tenemos todo lo que puso el Ministerio Público para que de ahí buscar nosotros nuestras pruebas, ¿no? Y desecharlo. Ese es lo bonito de este sistema, de que no quedamos en estado de indefensión. Yo como Ministerio Público, si te puse acá un documento, X, ¿no? Ese mismo documento, esa carpeta con ese documento, yo se lo voy a turnar a la defensa y que ver la defensa qué es lo que está acusando al Ministerio Público, cuáles son sus pruebas que tiene, y es ahí donde yo voy a buscar también mi defensa, ¿no? Mis otras pruebas, ¿sí? ¿Dudas ahí, licenciados? Sí, Lick, pero ahí sería en la parte de que el MP quisiera aportar más. Usted ya, pues ya nos menciona Sí, que claro, sí, está así todo es. incluido. Sí, yo hablaba de la defensa, que También saliera, esto concierne para ambas partes. ok, bueno, y si en dado caso en la defensa bueno, lo condenan a la persona y pues ya va sentenciado, ¿verdad? Pero ya ve Sí, que hay recursos. Al interponer la apelación, consiguen que se les vuelva a dar juicio, reposición sí, de procedimiento. no, de procedimiento, exactamente. Entonces, en la reposición de procedimientos, sí tiene la oportunidad de aportar pruebas a su favor el acusado, ¿verdad?
que No, desvirtúe, ya no tampoco, queda cerrado. sí, mire, a ver, le explico. Supongamos que ya fui sentenciado, o me vincularon a proceso, es un ejemplo, me vincularon a proceso, ¿no? Y voy Ujú. a apelar porque fue una violación de derechos. Únicamente voy a apelar la vinculación a proceso con los elementos de prueba con los que me vincularon. No puedo hacer alusión a otra prueba porque no está no estuvo dentro del juicio. ¿Sí? ¿Sí me explico? Únicamente voy a apelar, por ejemplo, me sentenciaron, voy a apelar la sentencia, aunque yo tenga un documento que acredite algo, ¿sí? Mi inocencia es un ejemplo, mi inocencia. Y lo quiero anexar con esa apelación, no puedo. ¿Por qué? Porque voy a apelar en contra de la sentencia del juez y con los elementos de prueba y medios de prueba que utilizó el juez para sentenciarme. El otro documento que tengo fuera no lo puedo anexar. ¿Por qué? Porque no ha sido desahogada. No estuvo dentro del proceso. ¿Sí me explico? Ese es el Sí, detalle. sí, sí, ya entendí. Así es, Lee. No se puede. Dice, licitud probatoria. Los datos y las pruebas deben ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso, en los términos que establece este código, efectivamente. Los términos para ser desahogados, para ser admitidos. Dice el 264, nulidad de la prueba. Se considera prueba ilícita cualquier dato de prueba obtenido con violación de derechos humanos, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. Así es, buscar la nulidad de esa prueba. Valoraciones de los datos y prueba. El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base a la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. ¿Sí? De todos los elementos probatorios. Así que, licenciados, esto es los datos de prueba, los medios de prueba y prueba. Si yo pregunto en el examen, ¿en qué momento, en qué etapa de juicio se le denomina los datos de prueba como prueba? ¿En qué etapa de juicio? En el juicio oral, en la audiencia de juicio oral, Excelente, muy bien. ¿En qué etapa de juicio se les denomina medios de prueba? en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia, En la audiencia intermedia, en la etapa intermedia, efectivamente. ¿Y en qué momento, en qué etapa de juicio se les denomina datos de prueba? en el juicio inicial y En la audiencia inicial. Ahí está. Esos son los tres pasos para desahogar las pruebas, ¿sí? Datos de prueba, medios de prueba y prueba. ¿Cuáles son las características de esas pruebas que deben de contener? Ay, Dios, son tres y ¿cuáles tiene que son? ser idóneo, pertinente y razonable. Y razonables. Así es. Idóneo, pertinente y razonable. Porque si no son idóneos, no son pertinentes o no es razonable ese dato de prueba, pues va a ser desechado. Totalmente desechado. ¿Sí? Entonces, licenciados, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? No, ¿verdad? No listo, claro. Todo claro, perfecto. No sé si lograron ver los videos que les
En los videitos que les mandé, licenciado, ¿lo vieron? Yo sí, Lick, ya lo vi como Excelente. 2 veces. Muy bien. Cuando tenga la oportunidad, licenciada Lorena, veo que usted tiene mucho, mucho. Este, fíjese que están completos los videos de la audiencia inicial hasta la audiencia de juicio oral, este, completo, todo, así como le aparece el señor explicándole, así hasta la etapa de juicio. No sé si ya se metió en YouTube y vio esos videos porque van consecutivos, van consecutivos. Chéquelo, No, la mire. verdad no, solo he visto lo que usted puso, pero Ok, igual y ok. los busco. Déjeme y ya le mando más tarde la liga o para que usted vea los demás videos, cómo está la audiencia Ok, Lick, inicial, cuál es la gracias. audiencia, la etapa intermedia, los medios los medios alternativos de solución del juicio y todo, está interesante. Digo, no sé si a usted le pareció interesante, pero para mí sí está muy interesante. Bueno. Sí, y coincido con usted, muy interesante, la verdad. Ok, sí, es una manera de explicar muy bien la cuestión del proceso penal. ¿Sí? Bueno, licenciados, pues de mi parte ha sido todo por hoy porque ya se rebasó el tiempo, ya se va a cortar acá. Este, Esta es la clase número 5, viene las 6 y las 7 y ya terminamos. Les pido de favor que suban sus tareas. Vamos a tener un examen de 20 preguntitas. El examen va a ser muy sencillo, licenciados, para que de opción múltiple. Voy a ir realizando ya el examen para que no se atrasen en su aplicación, licenciados. Si tienen dudas, con toda la confianza, mándenme un mensajito. ¿Estamos? Ok, Lick, gracias. Bueno, licenciados, quedo a su orden y nos vemos la siguiente clase. Gracias. Bonita tarde. Gracias, Alex. Bueno.